Bueno, entonces la idea de hoy es abrir este bloque, como dijeron las doctoras, hablando un poco sobre la morbimortalidad en anestesia pediátrica, que es un tema que muchas veces no revisamos, entonces nos olvidamos de las importancias que tiene el adecuado cuidado de estos pacientes en todo el manejo perioperatorio. Agradecerle pues a todos por la participación y a la doctora Marisol por todo el acompañamiento. Inicialmente vamos a hablar algo introductorio y vamos a explicar cómo es el panorama actualmente. Posteriormente vamos a decir qué limitaciones tenemos en el análisis de la morbimortalidad. Ya después vamos a presentar algunos estudios, los más importantes que hay, porque hay muchísimos estudios sobre morbimortalidad. Y vamos a dejar algunos mensajes claros que nos deja toda esa evidencia que vamos a revisar. Y por último, vamos a mencionar algunos temas sobre seguridad y calidad en anestesia pediátrica. Entonces, empecemos pues diciendo que la mortalidad, cuando nosotros hablamos de mortalidad en cualquier escenario, estamos hablando de una medida básica de calidad y seguridad en anestesia. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de la morbimortalidad en cualquier tipo de población en anestesia, en el perioperatorio, esto nos va a poder ayudar a identificar, nos va a ayudar a identificar a aquellos pacientes que tienen mucho más riesgo de complicaciones y nos va a permitir que creemos estrategias de mejora cuando nos vayamos a enfrentar a estos pacientes en un futuro. La morbimortalidad perioperatoria definitivamente es mucho mayor en la población pediátrica, eso lo vamos a desarrollar durante la charla, y hay algunas poblaciones que son específicamente que tienen pues específicamente más riesgo, como lo son los neonatos y los menores de un año. Y todo esto por el estrecho margen que tienen para todo, para los medicamentos, para la reserva fisiológica, para la reserva farmacológica y para todos los cambios anatómicos. Y también tener en cuenta que la mortalidad en pediatría es mucho mayor en los países en vía de desarrollo. Una ventaja que nosotros tenemos en el perioperatorio es que tal vez tenemos un escenario que es un poco más controlado, a pesar de que muchas de las cosas que hacemos y muchos del ambiente perioperatorio va a poner al niño en más riesgo de paro, pero tenemos un paciente que está monitorizado, entonces generalmente el diagnóstico de paro del paciente o el diagnóstico de eventos críticos lo hacemos de forma temprana y esto pudiese impactar en el manejo temprano pues, de sus pacientes. Cuando vemos el panorama, vemos que a pesar de que, como vemos en esta gráfica, hay una inversión de la pirámide poblacional, eso lo hemos hablado pues cuando hemos hablado de la población anciana, para el 2019, pues para el periodo entre el 2019 y el 2021, más o menos un 20% de la población seguía correspondiendo a pacientes menores de 14 años. Y una cosa importante es que casi el 80% de los niños requieren una intervención antes de los 15 años y que el 30% de las anestesias generales corresponden a niños menores de 15 años, ya sea para diagnósticos o tratamiento. Entonces, a pesar de que tengamos estos cambios demográficos, vamos a seguirnos viendo enfrentados a esta población y tenemos que tener práctica y tenemos que tener conocimiento sobre cómo es el manejo de todos estos pacientes. Cuando hablamos de estadísticas en Colombia, este artículo me pareció muy chévere, que a pesar que es muy viejo, es un artículo publicado en el 2015, es como lo único que hay reportado sobre morbimortalidad en anestesia pediátrica o sobre toda la parte de anestesia pediátrica en nuestro país. Y lo que uno concluye cuando lee el artículo es que definitivamente nosotros tenemos un déficit en nuestro país. Tenemos un déficit de recurso humano. Lo ideal es que sea un anestesiólogo por cada 10.000 a 5.000 habitantes. En Colombia tenemos un anestesiólogo por cada 15.000 habitantes. Tenemos un déficit de infraestructura. Para el 2015 teníamos 11 hospitales pediátricos y vemos que son muy localizados en ciudades grandes y que las otras ciudades no tienen no tienen esos recursos. Y también tenemos un déficit de recursos porque tenemos un déficit de camas con respecto a los habitantes, tanto camas en hospitalización como camas en la unidad de cuidados intensivos. Y otra cosa que es supremamente grave es que no tenemos casi anestesiólogos entrenados en anestesia pediátrica. Más o menos para el 2015 habían 100 anestesiólogos en Colombia entrenados en anestesia pediátrica. Entonces, definitivamente, tenemos un panorama que nos pone pues como en cierta desventaja o que nos limita pues, cuando vamos a enfrentarnos a los pacientes pediátricos. Cuando vamos a hablar de los factores que influyen, la doctora siempre le dice a uno y uno se da cuenta pues cuando se ve enfrentado a los pacientes pediátricos, que los pacientes pediátricos no debemos mirarlos o no debemos verlos pues como un adulto pequeño, simplemente, ah, no, es que es un adulto pequeño y le va a poner unas dosis, todo. No, los niños y los neonatos específicamente tienen muchas diferencias anatómicas, muchas diferencias fisiológicas y muchas diferencias farmacológicas que van a hacer que tengan una baja reserva respiratoria, una baja reserva
circulatoria y que los van a poner en un riesgo mayor cuando tenemos algún evento crítico o cuando tenemos alguna alteración en todo el manejo perioperatorio. Las limitaciones que tenemos cuando se va a hacer un análisis de la morbimortalidad es que no hay un consenso en la literatura de las definiciones. Todas las publicaciones usan definiciones distintas para paro cardíaco. Otra cosa es que la relación con la anestesia usan unos significados y esos significados son muy subjetivos y generalmente son los mismos investigadores los que catalogan, pues son un grupo de investigadores los que catalogan si el evento tiene que ver o no con la anestesia y también que los diferentes eventos críticos que se reportan en los diferentes artículos son diferentes. Entonces eso va a hacer que tengamos unas cifras muy diferentes y que en realidad no podamos hacer una comparación entre esas cifras porque no tienen, pues no estamos hablando de las mismas cosas. Otro problema que tenemos es que algunos artículos excluyen los pacientes de cardio y los pacientes de trasplante y estos pacientes, y otros artículos los incluyen, y estos pacientes son pacientes que tienen un riesgo de mortalidad que puede ser hasta 100 veces mayor. Entonces ahí también tenemos otra limitación. Y una de las cosas más importantes es que la mayoría de los reportes de morbimortalidad en anestesia pediátrica son reportes voluntarios. Entonces, uno le pasa un laringoespasmo en el intraoperatorio, el paciente hace hipoxemia, usted lo reanima un ratico, pero usted finalmente no reporta ese evento crítico, entonces hay una subvaloración o un subreporte pues, de todos los eventos críticos que suceden y eso también va a limitar que hagamos un adecuado análisis de cómo, de cómo se comporta en realidad todo esto en la anestesia pediátrica. Vamos a empezar a desarrollar varios estudios, traté de ponerlos en orden cronológico e ir mirando pues cómo ha sido la evolución a través del tiempo. Este es el estudio más viejito que voy a incluir, fue una publicación que se hizo en el 2011 y lo que hicieron fue analizar todos los casos relacionados con complicaciones en anestesia pediátrica que estaban reportados en el Close Claims. Sabemos que el Close Claims es como una organización que lo que recibe es pues, reportes voluntarios de eventos en anestesia. Acá lo más común y lo que más pues, evaluaron fue la muerte y los desenlaces, pues, los desenlaces neurológicos. Y lo que vieron en este periodo de tiempo es que la mayoría de los eventos respiratorios, la mayoría de los eventos, pues lo que fue más común en estos pacientes fue los eventos respiratorios. Sin embargo, cuando evaluamos la cantidad de eventos respiratorios, vemos que a medida que pasó el tiempo, hubo una disminución marcada en los eventos respiratorios. Y acá es importante porque más o menos en 1980, pues, o más o menos por este tiempo, fue que se inventó y se empezó a utilizar el capnógrafo y el pulsoxímetro. Entonces acá vemos que hay cosas que empiezan a impactar en la mortalidad de la anestesia pediátrica. Entonces empiezan a disminuir los casos de complicaciones relacionados con los eventos respiratorios y empiezan a aumentar un poco los eventos cardiovasculares. Siguen siendo comunes los eventos respiratorios. Otra cosa que ellos vieron en este estudio es que la mayoría de los eventos que se presentaron, o la mayoría pues, de reportes que había, eran precedidos de algún síntoma, de algún signo que podía llamar la atención del anestesiólogo de que algo iba a pasar. Entonces esto es otra cosa importante que nos deja este estudio porque definitivamente, generalmente nosotros vamos a tener una alarma o algo que nos va a decir, pues póngase pilas, que algo está pasando con este niño para que no lleguemos a un evento catastrófico que haga un paro y que el niño se muera. Y como vamos a ver, como en la mayoría de los estudios, desde acá se empezó a ver que los pacientes que más riesgo tenían eran los pacientes más pequeños, los menores de 3 años, pero el 25% de los eventos fue en pacientes menores de 1 año y los pacientes que tenían una clasificación ASA de 3 a 5. Después se publica este artículo que fue publicado en el 2000. Este es pues como característico cuando uno lee sobre morbimortalidad en anestesia pediátrica. Este es el POCA. Acá lo que querían evaluar eran los paros, pues los paros cardiorrespiratorios relacionados con la anestesia en los pacientes pediátricos.
Esto fue un estudio que se realizó, pues la recolección de los datos se hizo entre 1994 y 1997. Era por participación voluntaria de las instituciones. Si usted quería, pues se hizo una convocatoria, las instituciones que querían participar, y finalmente ellos incluyeron 63 instituciones de Estados Unidos pues entre Estados Unidos y Canadá. Incluyeron niños menores de 18 años y no solamente tenían en cuenta el paro en el intraoperatorio, sino que también tenían en cuenta los paros que se presentaban en la recuperación anestésica. Una cosa importante es que en el POCA incluyeron la cirugía cardíaca, y cuando ellos hicieron el análisis vieron que de esos casos que se habían reportado, pues que de esos casos totales de paro, que fueron 289 casos, 150 eran relacionados con la anestesia, que eso corresponde más o menos a un 52%. Y cuando hicieron el análisis ya de cómo habían sido los casos, vieron que hasta el 45% de los casos de paro se habían presentado en el mantenimiento, que la incidencia era de 1.04 por cada 10.000 anestesias por año, y que el 55% de los pacientes fueron menores de un año, el 67% eran ASA 3 a ASA 5 y el 21% en cirugía emergente. Todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta porque vamos a ver y lo vamos a comparar con el POCA 2 para ver como los cambios que hubo pues, en los dos estudios. Cuando hicieron el análisis de los eventos específicos, pues de los mecanismos del paro, en esta época, en esta publicación del 2000, la mayoría de casos relacionados con paro eran relacionados con los medicamentos, y lo principal fue las causas de medicamentos relacionadas con el uso de alotane. Vamos a ver que esto es muy importante porque a partir pues después de todas estas publicaciones fue que se empezó a utilizar el Cebrani, entonces cambiaron pues como mucho estas cifras. La segunda causa, que correspondió a un 32% de los paros, fue las causas cardiovasculares. De tercera, las causas respiratorias, que correspondía a un 20%. Y por último, las relacionadas con los equipos, que eran más que todo relacionadas con catéteres venoso central y más que todo pues relacionadas con neumotórax. Cuando ellos evalúan, pues cuando hacen gráficas para tratar de mirar cómo era el comportamiento de los pacientes según la clasificación ASA y qué era lo más común que pasaba según este tipo de pacientes, vieron que en los pacientes que tenían un ASA 3 a 5 eran mucho más comunes los eventos cardiovasculares y los eventos respiratorios, pero en los pacientes ASA 1 y 2 hubo más riesgo de eventos relacionados con medicamentos. En este caso específicamente, lo más común fue los relacionados con el uso de alotano. La mortalidad que ellos encontraron en este estudio fue del 26%, es decir, 0.36 casos por cada 10.000 anestesia, y al hacer la evaluación de los predictores de mortalidad, vieron que tenían relación con mortalidad los pacientes que eran una ASA mayor o igual a 3, que correspondieron a más o menos el 95% de los pacientes que se murieron, y los pacientes que eran sometidos a cirugía emergente. Entonces, ya después, en el 2007, se publica esta actualización del POCA. Fue exactamente la misma metodología, pero fue realizado entre 1998 y 2004, y aquí la convocatoria logró reclutar 79 instituciones, y se reportaron 397 paros cardíacos, de ellos un 49%, que corresponde a 193 casos relacionados con la anestesia. En el POCA, era como les mencioné, los investigadores catalogaban el paro relacionado con la anestesia. Si cualquier evento, pues si el paro tenía que ver con algún evento en la anestesia y que no estuviera relacionado ni con las comorbilidades del paciente ni con el procedimiento quirúrgico. El 58% de los paros en el segundo POCA fue relacionado, pues fue en el momento del mantenimiento. El 38% fueron pacientes menores de un año, el 75% fueron pacientes ASA 3, ASA 5. Miremos que acá pues aumenta de forma marcada los paros en niños más enfermitos, y el 44% fue en pacientes que eran llevados a cirugía emergente. Y cuando analizamos específicamente las diferentes causas de paro, vemos que las causas de medicamentos, que fueron las más comunes en el primero, pasan a ser la tercera causa y corresponden únicamente al 18%, por lo que dijimos de la disminución en el uso de alotane. Y acá en el POCA 2, lo importante son las causas cardiovasculares. Y en las causas cardiovasculares, que corresponden al 41%, lo más importante era la hipovolemia asociada con la pérdida sanguínea y las alteraciones hidroelectrolíticas relacionadas con las transfusiones, más que todo pues la hipercalemia, que está relacionada con las transfusiones.
Cuando ellos evalúan, cuando ellos evaluaron estos pacientes que estaban, pues que el paro estaba relacionado con hipovolemia por pérdidas sanguíneas, vieron que la mayoría de los casos, casi un 50%, estaba relacionado con una subestimación del sangrado perioperatorio. Entonces acá otra vez llamar la atención de, o sea, tenemos que ser muy juiciosos en el momento de vernos enfrentados a estos pacientes un sangrado que para un adulto es insignificante, para un niño más grande es insignificante, en un paciente neonato o en un paciente recién nacido pretérmino puede ser significativo y nos puede llevar a mucho más riesgo de paro y de malos desenlaces. La mortalidad en este estudio fue del 28%, muy similar a la del POCA1, y encontrar los mismos predictores relacionados con mortalidad. Este es un análisis que se hizo de los mismos pacientes del POCA. Acá incluyeron los dos registros. En total, pues los dos registros tenían 333 casos relacionados con la anestesia y lo que ellos querían ver era cómo era el comportamiento de los pacientes que tenían cardiopatías, ya fueran congénitas o adquiridas, del POCA, y si había diferencias pues como con el resto de los pacientes. 127 pacientes, es decir, un 34% de los pacientes tenían enfermedad cardíaca congénita o adquirida, el 47% eran menores de 6 meses, el 70% eran menores de 2 años, y algo muy importante que tenemos que recalcar es que no solamente sucede en cirugía cardio, porque generalmente nosotros no estamos enfrentados a cirugía cardio, pero que también puede ocurrir en pacientes que son sometidos a cirugía general. Entonces, muchas veces los pacientes nos pueden llegar a un escenario urgente, tenemos que montar, los pacientes con cardiopatía nos llegan a un escenario urgente, los tenemos que montar y miremos que son pacientes que tienen riesgo de malos desenlaces en el perioperatorio. La mortalidad en estos pacientes fue del 33% versus el 23% en pacientes que no tenían cardiopatía, y la mortalidad se presentó más que todo en los pacientes que tenían estenosis aórtica y cardiomiopatía. Cuando evaluamos las causas de paro relacionado pues comparando los pacientes que tenían cardiopatía y los que no tenían cardiopatía, vemos que los pacientes que tenían cardiopatía tuvieron mucho más eventos relacionados con las causas cardiovasculares, en comparación pues como con los pacientes que no tenían enfermedad cardíaca, que a pesar de que también tenían más número, como mencionamos pues en los anteriores, de eventos cardiovasculares, también pues fue importante la parte respiratoria y la parte de medicamentos. Posteriormente, en el 2017, se publica este artículo. Este artículo es el APRICOT, es un artículo europeo, es un estudio observacional prospectivo multicéntrico. Se incluyeron 261 centros en 33 países europeos y ellos hicieron una recopilación de los casos de anestesia pediátrica entre abril del 2014 y enero del 2015 en estas instituciones. Incluyeron solamente niños hasta los 15 años y en total la participación fue de 30.000 pacientes y 31.000 procedimientos. Cuando hicieron, acá no estaban evaluando el paro, estaban evaluando los eventos críticos. Cuando evaluaron la incidencia de eventos críticos en el perioperatorio, encontraron que se presentaban hasta en el 5.2% de los casos, y que lo principal y lo más común era que se presentaran eventos respiratorios, y que cuando analizaban esos eventos respiratorios, lo más común era laringoespasmo, broncoespasmo y estridor posanestésico. Y la mayoría de los eventos cardiovasculares, que fue la segunda causa más común, fue inestabilidad cardiovascular. Cuando trataron de analizar los diferentes grupos etarios, los diferentes grupos de edad, respecto pues, al comportamiento en los eventos críticos, vieron que a pesar de que los eventos respiratorios son más comunes en la mayoría de la población, es importante recalcar que los pacientes que son menores de un año y los neonatos tienen mucho más riesgo de presentar eventos cardiovasculares. Y cuando ellos hicieron un análisis de los pacientes que tenían más riesgo de presentar estos eventos críticos en el perioperatorio, vieron que la edad tenía definitivamente relación con eventos, pues con más riesgo de eventos críticos, y la condición médica y la condición física del paciente. Entonces acá los pacientes prematuros, los que tienen discapacidad, los que tienen asas más altos, los que tienen cualquier hipersensibilidad, cualquier alteración en la vía aérea, van a tener mucho más riesgo de presentar estos eventos críticos en el intraoperatorio. Y otra cosa importante es pues, que el manejo sea por un anestesiólogo no experimentado. Entonces acá empezar a llamar la atención de que tenemos que empezar a adquirir habilidad en el manejo de la anestesia pediátrica, porque definitivamente esto va a impactar. Cuando,
cuando evaluaron lo de los anestesiólogos no experimentados, vieron que por cada año de experiencia del anestesiólogo iban a disminuir un 2% los eventos cardiovasculares y un 1% los eventos respiratorios. Entonces, pues también pues como llamar la atención en esta parte. En este no me voy a detener mucho, simplemente voy a hacer una comparación con el Apricot. Este es un estudio más reciente, fue publicado en el 2020 y acá lo que querían evaluar era querían evaluar la base de datos del Wake Up Safe, que también es una iniciativa de Estados Unidos, esa es una iniciativa de Estados Unidos, que también hay reporte voluntario de los eventos críticos o de los eventos de morbimortalidad en anestesia, en aras pues de mejorar la seguridad y la calidad en anestesia pediátrica, y ellos lo que querían evaluar era cómo se había comportado pues la morbimortalidad, qué tanto era relacionado con la anestesia, y querían ver cuál es la tasa de eventos críticos en el preoperatorio. Ellos encontraron una tasa de eventos críticos del 0,11%, que esto pues a uno lo llama la atención porque pues acabamos de ver el Apricot, que es un estudio europeo, en el cual la tasa de eventos críticos fue de 3,5%. Sin embargo, cuando ellos hacen la discusión, son muy enfáticos en decir que ellos no incluyeron los mismos eventos críticos que se incluyeron en el Apricot. Ellos no incluyeron broncoespasmo, no incluyeron laringoespasmo, y yo creo que probablemente por eso los casos relacionados con la anestesia de ellos, lo más común fueron medicamentos y segundos respiratorios. Pero una cosa importante que empezamos a ver y que también vimos en los análisis del POCA es que definitivamente la mayoría de los eventos que nosotros tenemos en anestesia son prevenibles. Entonces, tener mucho cuidado cuando hacemos el manejo de estos pacientes. Este artículo fue publicado en junio de este año. Es un estudio europeo enfocado a evaluar la morbimortalidad específicamente en los pacientes pues en el periodo neonatal. Es un estudio prospectivo multicéntrico observacional, se hizo desde marzo de 2016 hasta enero del 2017, y ellos incluyeron neonatos que estuvieran hasta las 60 semanas de edad postconcepcional. No solamente incluyeron los procedimientos que se hacían en cirugía, sino que también incluyeron los procedimientos que se hacían fuera de quirófano y los procedimientos que se hacían en la unidad de cuidados intensivos. Más o menos un 36% de los pacientes eran recién nacidos pretérminos, un 40% de los pacientes tenía alguna anomalía congénita, y lo más común fueron las cardiopatías, y lo más común fueron los procedimientos abdominales, más que todo la reparación de hernia inguinal. Y la mayoría de estos procedimientos se hizo con anestesia general y con intubación orotraqueal. Cuando valoran la tasa de eventos críticos que requirieron intervención, fue de 35,3%, pues cuando lo comparamos con los otros estudios es altísimo, y el 60% fue relacionado con inestabilidad cardiovascular, 35% con hipoxemia y 5% con transfusión sanguínea. 70% de los pacientes que presentaron eventos críticos fueron pacientes menores de 32 semanas y el 80% se dio durante el mantenimiento. Y cuando evaluaron ¿cuáles eran los factores de riesgo para que estos pacientes tuvieran eventos críticos que requirieran intervención? Vieron que los pacientes que eran más enfermitos, los que tenían una asa, pues, los que tenían un puntaje de asa más alto, los que tenían comorbilidades, los que tenían anormalidades congénitas, los que venían de la unidad de cuidados intensivos, los que tenían menos de 28 semanas, y también la duración de la cirugía iba a ser un factor de riesgo para tener más riesgo, pues, para presentar más estos eventos. Y una cosa que ellos encontraron es que uno hubo relación con la técnica anestésica y con la presentación de los eventos. Ellos hicieron también como en los análisis secundarios, pues en los desenlaces secundarios, evaluaron la mortalidad a 30 días. Definitivamente evaluaron la mortalidad a 30 y a 90 días. La mortalidad a 90 días fue del 3,2%, y otra cosa que ellos encontraron es que cuando evaluaron los pacientes que presentaron morbilidad a 30 días, los pacientes que tenían alguna alteración en el intraoperatorio que se relacionara con hipoperfusión tisular, ya fuera anemia, hipoxemia o cualquier alteración pues a nivel de la perfusión tisular, esos pacientes eran los que iban a tener más riesgo de morbilidad en los primeros 30 días postoperatorios. Y por último, este artículo, que a pesar de que es más viejito, es del 2017, lo quise poner al final para que no nos olvidemos que vemos que muchos de los casos, de
de los eventos que se presentan solo en el intraoperatorio y que el mantenimiento generalmente es el momento de más riesgo, pero no podemos olvidar que los pacientes en la unidad de cuidados posanestésicos siguen siendo nuestros pacientes y que hasta un 5% de los paros cardíacos en pediatría se presenta en la unidad de cuidados posanestésicos y que los paros en la unidad de cuidados posanestésicos son más que todo relacionados con eventos respiratorios. Y eso porque pues el niño acaba de salir de la cirugía, tiene los anestésicos todavía circulando por ahí, también los analgésicos y muy importante, la mayoría de estos paros son prevenibles. Porque la mayoría, cuando hicieron el análisis en este artículo, ellos vieron que la mayoría de estos casos se relacionaron con una supervisión inadecuada, con fallas en la comunicación verbal y que en el momento que hubo un evento, pues un evento que requirió atención, no se identificó un líder claro. Entonces acá llamar la atención de que en el momento que el paciente vaya a la unidad de cuidados anestésicos, pues no deja de ser nuestro paciente, tenemos que estar pendientes y en la institución donde trabajemos tiene que haber también personal entrenado en el manejo de los, pues personal de enfermería entrenado en el manejo de los niños, porque vemos que a pesar de que es menos común los paros en la unidad de PACO, pues igual, pues tenemos el riesgo en ese momento. Entonces, grande, hoy en día lo que vemos es que hemos tenido impacto en la mortalidad en anestesia, en la mortalidad en anestesia pediátrica, vemos que ha disminuido notoriamente. Esa disminución no ha sido tan marcada cuando hablamos pues cuando nos vemos, cuando vemos los estudios de países en vía de desarrollo, cuando vemos los últimos reportes, los más recientes de países desarrollados, vemos que la mortalidad actual en anestesia pediátrica en los países desarrollados es de 1 por cada 10.000 anestesias. Casi que lo mismo que en adultos. En adultos la mortalidad es de 0,7 por cada 10.000 anestesias. Sin embargo, en los países en vía de desarrollo la mortalidad puede ser hasta 5 a 6 veces mayor, con 7,4 casos por cada 10.000 anestesias. Y esto está relacionado pues como con la pobreza. Generalmente en los países en vía de desarrollo los pacientes llegan de forma tardía, el diagnóstico se hace de forma más tardía, no tenemos instalaciones, no tenemos recursos, no tenemos infraestructura, no hay UCIs para cuidado postoperatorio y además no hay personal entrenado. Entonces, empezar a impactar como en estas cosas que podemos impactar es importante y definitivamente vemos que los avances han impactado en la mortalidad y probablemente también el estudio de esta morbimortalidad que, como les mencioné, al uno evaluar y identificar los pacientes de riesgo, va a poder crear estrategias de mejora, va a poder crear protocolos, de estandarizar el manejo y poder impactar en esa seguridad en el manejo de los pacientes pediátricos. Lo que sí hay en común en los países desarrollados y los países en vía de desarrollo es que las tasas de mortalidad son mucho mayores en neonatos y en pacientes menores de 1 año. Cuando vemos los reportes en la literatura, vemos que los neonatos van a tener una mortalidad altísima que puede ser hasta 144 por cada 10.000 anestesias. La incidencia de paro también es mucho más alta en estos pacientes y la incidencia de eventos adversos puede ser hasta el 26,7%. Esto corresponde a un riesgo de mortalidad que es muchísimo más alta que los pacientes menores de 1 año y aún más alta que los pacientes de 1 a 18 años. Entonces, cuando nos vemos enfrentados también a estos pacientes, a esta población que son los menores de 1 año, a pesar de que la mortalidad es menor que en neonatos, sigue teniendo una mortalidad que es mucho más alta. Miren las cifras, acá vemos que las cifras son muy distintas a lo que nos ha mostrado el resto de los artículos que hemos estado mirando. Sin embargo, la mortalidad, a pesar de que dijimos que es menor en neonatos, sigue siendo alta. 19 por cada 10.000 anestesias, la incidencia de paro puede ser hasta el 55 por cada 10.000 anestesias y la tasa de eventos críticos puede ser hasta el 8,7%. ¿Qué tenemos a favor en este momento? Lo que nosotros tenemos a favor es que el Ceorane reemplazó al lorotano, entonces no usamos el lorotano, entonces ya eso, pues, ya esa causa de paro, pues, o de mortalidad relacionada con la anestesia, pues, no es tan importante. Ya tenemos sistemas de seguridad en vaporizadores, porque también en algunos de los reportes más antiguos dicen que muchos de los eventos, o de la mortalidad, se relacionó con que por error los anestesiólogos abrían 2 vaporizadores al mismo tiempo. Otra cosa es que tenemos una disminución en el uso de succinilcolina. Ya sabemos pues que hay que individualizar a los pacientes que requieren succinilcolina y que no todos los pacientes requieren pues de este medicamento.
Lo otro importante es que tenemos muchos avances en la monitoría, ya contamos con pulsoximetría y con capnografía y de hecho pues son estándares de base básico que tenemos que usar en todos los pacientes y eso nos va a permitir detectar de forma más temprana los eventos respiratorios y por eso impactar en la disminución de estos eventos, pues, de estos eventos que nos lleven a muerte, a pesar de que siguen siendo la mayoría de los eventos críticos en anestesia, los eventos respiratorios, ya muy rara vez nos llevan a paro y nos llevan a muerte. Y otra cosa que tenemos a favor es que tenemos mayor disponibilidad de equipos de vía aérea. ¿Qué tenemos en contra o no en contra, sino verlo pues como un reto? Definitivamente tenemos un aumento en el número de procedimientos en pacientes críticamente enfermos. Ha aumentado los partos pretérminos y los niños más chicos, esos recién nacidos pretérmino, antes no eran casi que incompatibles pues como con la vida. Hoy niños recién nacidos extremos son compatibles con la vida y muchas veces son llevados a múltiples procedimientos quirúrgicos. Tenemos también un aumento en la supervivencia de todas estas patologías congénitas, tenemos desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, que eso ha permitido que se puedan operar y que aumente la supervivencia de estos pacientes críticamente enfermos, pero también puede ser a favor de nosotros con las técnicas mínimamente invasivas, que obviamente tienen mucho menos riesgo en los pacientes. Y otra cosa que tenemos es la presión económica. Entonces, con todos estos estudios y con todo esto que mencionamos, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahora? Debemos tener una adecuada entrega, pues una entrega segura de pacientes. Y en la entrega segura de pacientes es muy importante el cuidado de la unidad de cuidados, el cuidado del paciente en PACO, porque siempre este paciente debe estar con monitoría y con supervisión adecuada y nosotros no debemos olvidarnos de que tenemos el paciente pediátrico allá esperándonos. Hacer un adecuado reporte y un análisis de los eventos críticos, dijimos y tenemos que tener muy presente que nos va a ayudar a crear estrategias de mejora y que va a impactar en nuestro quehacer después en un futuro. El uso de listas de chequeo, que no debemos olvidarnos de eso, que son ayudas cognitivas que ya hemos mencionado, pues en qué consisten y que nos van a ayudar mucho en los momentos de crisis. También tenemos que tratar de impactar en la disminución de las infecciones relacionadas con los catéteres venosos centrales, disminuir el riesgo de errores de medicamentos, que esto se puede presentar hasta en 5 momentos distintos. Entonces, y en los niños yo creo que es un riesgo aún mayor porque pues, tenemos que hacer diluciones, dobles diluciones, y muchas veces las enfermeras no son entrenadas, entonces siempre tratar de estar muy pendiente de la dilución que está haciendo la enfermera o hacer un chequeo de base cerrada para verificar que no vayamos a tener ningún error de medicamento. También crear estrategias de patient load management en el manejo perioperatorio de estos pacientes, educación continua y siempre mantener pues, un ambiente y un equipo adecuado para el cuidado de estos pacientes pediátricos. Otras cosas importantes es que debemos identificar siempre los signos de alarma, si el paciente se está saturando, si está hipotenso, si está bradicárdico o si está hipocápnico, pues llamen la atención de que probablemente algo va a suceder y que usted tiene que hacer algo para evitar que lleguemos a un mal desenlace. Siempre hay que anticipar, estimar y reemplazar las pérdidas sanguíneas. Yo creo que esto es algo que uno tiene que hacer en todos los casos pediátricos. Usted tiene que hacer un cálculo de la volemia del paciente, tiene que calcular según la hemoglobina del paciente y hasta dónde lo quiere llevar, cuáles son las pérdidas sanguíneas permisibles y que en el momento de que usted vaya a evaluar el paciente o que vaya a hacer los cálculos, no tengamos un sangrado pues ya muy alto y que nos vaya a llevar al riesgo de paro y a mi riesgo de mortalidad relacionado con hipovolemia. Y otra cosa es que en los niños es muy difícil evaluar las pérdidas sanguíneas, porque como dijimos que el volumen pues, es mucho en comparación pues es muy poquito lo que tienen que sangrar para que sea significativo en la volemia, y es muy difícil valorar la cantidad de sangrado porque uno ve pues uno ve el campo impregnado, pero uno en realidad no puede hacer pues es algo muy subjetivo, entonces siempre debemos estar súper pendientes y debemos estar pendientes de las gasas y de todo el campo quirúrgico, a ver cómo está, para poder estimar este sangrado. Siempre contar con accesos venosos adecuados, usar técnicas de ahorro sanguíneo que ya los mencionamos. En los niños se deberían usar siempre, más que todos los neonatos, unidades de glóbulos rojos frescas y los pacientes que tengan indicación de glóbulos rojos irradiados deben ser unidades lavadas. Para el laringoespasmo no hay como una recomendación en la literatura, no ha mostrado pues diferencia extubar al paciente dormido o despierto. Sin embargo, usted lo que debe hacer es extubar al paciente en el momento adecuado y siempre contar con un acceso intravenoso. Administración meticulosa de dosis y diluciones de medicamentos que ya mencionamos. En la parte
de las técnicas regionales, tratar de usar marcadores y dosis incrementadas, eso no lo mencioné, pero en el POCA fue muy escaso, fue más o menos un 5% y un 7% los eventos relacionados con la administración intravenosa de anestésicos locales, pero entonces tratar de también disminuir ese riesgo, que es algo que es prevenible. No usar succinilcolina de rutina, como ya mencionamos, tratar de usarlo individualizar el paciente que lo requiere, y usarlo si es necesario. Usar ecografía para disminuir las complicaciones relacionadas con la colocación de catéteres centrales. Y una cosa muy importante es que los pacientes de alto riesgo, lo ideal es que la anestesia la de la persona más entrenada que esté en la institución. ¿Por qué? Esto porque definitivamente cuando hacen los análisis, esto es un reporte muy viejito, pero sin embargo esto sigue siendo pues evaluar la literatura y aún se ve, los pacientes que tienen, los anestesiólogos que tienen experiencia en anestesia pediátrica tienen mucho más incidencia de paro. Y otra cosa importante es que los anestesiólogos que tienen anestesia pediátrica ocasional, es decir, los que tienen menos de 100 casos al año, en comparación con los que son entrenados, que son más de 200 casos al año, tienen un riesgo de eventos que puede ser hasta 5 a 6 veces mayores. Entonces, ya para terminar, para hablar de los elementos relacionados con la calidad en salud, uno de los pilares cuando hablamos de calidad en salud es la seguridad, y en esta nos vamos a centrar. Otros son la efectividad, la atención centrada en el paciente, la oportunidad, la eficiencia y la equidad. Nos vamos a centrar en la parte de la seguridad. Ya hemos mencionado, muchas de estas organizaciones son organizaciones en diferentes partes del mundo. Este es de Estados Unidos, este es europeo, y lo que hacen es reporte voluntario de los eventos y hacer un análisis para generar mejoría en la seguridad y la calidad de la anestesia. Definitivamente nosotros sabemos que es inseguro en los niños, pero no sabemos qué es seguro. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es tratar de cambiar ese enfoque e irnos a tratar de evitar todos esos eventos que no son seguros, que ya sabemos que no son seguros, para que no haya complicaciones en el intraoperatorio del paciente. Siempre identificar a los pacientes de riesgo, que ya los mencionamos, los menores de un año, menores de un mes, pacientes ASA mayor o igual a 3, cirugía emergente, y también los procedimientos relacionados con vía aérea, los pacientes que son llevados a anestesias múltiples, y la competencia del personal y de la institución, que también ya mencionamos el por qué. Y una estrategia muy bonita que tiene el Safe Talks, que es lo que ya les dije, que es una entidad europea, es que ellos plantean 5 cosas que nos van a mejorar la seguridad y la calidad en la anestesia pediátrica. Lo primero, pues los derechos de los niños, reconocerlos pues como pues, son seres humanos y tienen derechos, y tenemos que tener mucho cuidado en el momento que vayamos a hacer todos los manejos de estos pacientes. Lo segundo es prevención, competencia, calidad y manejo de crisis. Rápidamente, la prevención, siempre poner al paciente y la familia de primeros, hacer un plan para el manejo preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio, tener protocolos con escenarios comunes, con listas de chequeo, y acá es importante tratar de estandarizar un poquito los cuidados. No es que sea un borrador, pues no es que sea copy-paste el cuidado de un paciente y otro, pues probablemente haya que hacer algunas modificaciones entre un paciente y otro, pero sí es importante estandarizarlo porque sabemos que esos pacientes tienen muchos más riesgos. Y el cuidado posoperatorio, que es enfocado a prevenir el dolor, a prevenir las náuseas y vómitos posoperatorias y a prevenir el delirio. En la competencia tenemos las 5W, quien, ya hemos hablado de esto, definitivamente los pacientes de más riesgo, los neonatos, debería ser el anestesiólogo más experimentado. Sin embargo, los anestesiólogos generales deberíamos tener siempre, pues deberíamos mantenernos entrenados en anestesia pediátrica, deberíamos usar estrategias de simulación, asistir a cursos y mantener un número adecuado de anestesias pediátricas para que conservemos las habilidades y que si en el momento que hay una urgencia nos toque enfrentarnos a estos pacientes, no tengamos más riesgo de complicaciones. Lo otro es dónde. Estos centros donde se hace la anestesia pediátrica de los niños de mayor riesgo deben ser centros pediátricos especializados que tengan un servicio de pediatría 24/7. Y el volumen mínimo de esos hospitales debe ser de 1.000 a 1.500 niños al año menores de 10 años. Lo otro es que, como mencionamos y hemos estado diciendo, niños menores de un año, menores de un mes, cirugías complejas, y los niños enfermitos hasta 3, 5 centros especializados. Los pacientes que son más grandecitos de cirugía de rutina y que son sanos en centros regionales.
Y lo otro es cuando usted tiene que hacer un análisis muy cuidadoso, ver si el paciente, pues hacer una evaluación multidisciplinaria con el pediatra, con el cirujano pediátrico y evaluar si definitivamente el procedimiento sí es necesario o si se puede diferir. Y por último, ¿cómo? Entonces, acá siempre dar una anestesia segura y de alta calidad, promover siempre el estar bien y la homeostasis fisiológica del paciente y evaluar los factores de riesgo preoperatorios para poder mejorar los desenlaces de estos pacientes. En la calidad tenemos las 10 Ns, que las 10 N básicamente son mantener normal al paciente. Sabemos que si mantenemos normal al paciente vamos a evitar todas esas cosas, pues vamos a evitar todas esas cosas que no son seguras y vamos a mejorar pues los desenlaces en la anestesia pediátrica. Y lo último, el manejo de crisis. Entonces, en estos pacientes, lo que hemos estado diciendo, usar protocolos, usar estrategias de educación, de entrenamiento, la simulación es supremamente importante. La simulación nos va a permitir no solamente desarrollar habilidades para el manejo de crisis y específicamente en estos pacientes, pues que son pacientes que las crisis pues son distintas a los pacientes adultos y que muchas veces por el contexto podemos entrar pues como en un estrés y olvidarnos pues como de los pasos a seguir en el protocolo de manejo. Siempre contar con disponibilidad de recursos, medidas de soporte y medicamentos para el abordaje de la crisis. Y acá les traigo esta aplicación hoy también la vimos en la actividad de la mañana, es una actividad de la Sociedad de Anestesia Pediátrica que tiene todas las listas de chequeo y en este QR pueden escanear las listas de chequeo del Hospital Pablo Tobón Uribe que la doctora Marisol nos las compartió, que son hechas por ella. Entonces, mensajes para llevar a casa. Siempre darles a los niños el papel que se merecen. Eh, los niños son importantes y como vemos tienen mucho más riesgo de complicaciones en el intraoperatorio y en el preoperatorio. Entonces, darles el papel que se merecen y también no retrasarlos, sino tratar de que sean ellos siempre los que estén buscando a uno, sino también uno hacer una búsqueda activa de estos pacientes y prestarles la atención que se merecen estos pacientes. Los niños que tienen más riesgo de mortalidad en el perioperatorio son los menores de un año, específicamente los menores de un mes, los pacientes con ASAS 3 a 5 y los pacientes de cirugía emergente. Mortalidad en pediatría o paro en pediatría, más común relacionado con eventos cardiovasculares, más que todo con hipovolemia por mal cálculo pues, o por subestimación de las pérdidas sanguíneas. Y lo más común en eventos críticos son los eventos respiratorios. Y la mayoría de estos eventos críticos son prevenibles. Entonces, siempre hacer todos los mensajes que les dije, pues todas las estrategias que les dije para tratar de evitar de que lleguemos a este punto. Tener una educación continua y mantener un número adecuado de casos pediátricos al año nos va a impactar en nuestra práctica. También evaluar la mortalidad nos va a permitir identificar a los pacientes de más riesgo y generar estrategias de mejora. Y en el perioperatorio, pues, ¿qué tiene que hacer uno? Mantener al paciente normal para evitar que tengamos conductas inseguras y que el paciente no vaya a tener más riesgo de complicaciones. Y estandarizar el cuidado es una estrategia de seguridad y calidad en anestesia. Y esta frase me pareció muy bonita, me la compartió la doctora. Sobre cada niño se debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado contiene sueño. Es una frase de un escritor y filósofo italiano.